Queridos hermanos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos da de compartir su palabra. En el día de hoy vamos a compartir la primera parte de este mensaje número 6 que se llama Perdón, Amor y Paz. En esta primera parte vamos a abordar el propósito de Dios para con nosotros. Vamos a mirar que el deseo de Dios siempre ha sido desde el principio que el hombre le contenga y le exprese a Él. Por eso vamos a ver que necesitamos expresar a Dios. Vamos a mirar que el perdón, amor y paz no es un simple deseo para tener una vida agradable, sino más bien es el resultado de aplicar en nosotros un vivir en el Espíritu y un vivir bajo la cruz de Cristo. Pues sólo así lograremos expresar a Dios en nuestro andar, en nuestro vivir. Sólo así tendremos esa facultad de Dios que es el perdón, es el amor y la paz. Solo así tendremos una vida de iglesia adecuada. Vamos a mirar cómo el Señor también por medio de la cruz quiere terminar en nosotros todas nuestras individualidades, peculiaridades, particularidades que afectan no solamente nuestro vivir secular, familiar, sino también la vida de iglesia. Todo esto, la cruz y el Espíritu, pueden o son las herramientas que el Señor nos ha dejado para cumplir su propósito en nosotros, para que seamos aquellos que pueden expresar al Señor en esta era. Alabado sea el Señor. Entonces, hermanos, todo esto lo vamos a ver a la luz del libro de Efesios. Porque el libro de Efesios nos revela tal propósito. No solamente muestra lo que somos ahora, sino también se remonta del propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo. Efesios nos habla en el capítulo 1 de la obra del Padre, del Hijo, del Espíritu. Y luego a partir del capítulo 2 comienza a mostrarnos lo que éramos nosotros antes de creer en el Señor, y va desarrollando a lo largo de los capítulos 3 y 4 cómo el Señor nos lleva, nos hace parte de la iglesia, y luego el vivir adecuado de la iglesia. Y es aquí donde el Señor nos va a mostrar cómo podemos lograr ese vivir adecuado. Entonces, miremos, hermanos, que el Señor nos encontró en una condición lamentable. Es lo primero que nosotros debemos tener en cuenta, siempre presente, en qué condición nos encontró el Señor. Efesios capítulo 2, versículo 1, nos dice que nosotros estamos muertos en delitos y pecados, pero allí el Señor nos dio vida. Amén. Lo primero que necesitamos nosotros para tener ese vivir adecuado de la iglesia es experimentar esa vida nueva, esa transferencia de estado de la muerte a la vida. Oh Señor, gracias. Entonces, nos halló así, pero nos dio vida juntamente con Cristo. Aleluya. Entonces miramos que nuestra condición anterior era de muerte, de desobediencia. Dice el versículo 2 que andamos en la vanidad de nuestros pensamientos, siguiendo la corriente de este mundo, haciendo nuestra propia voluntad. Éramos hijos de ira y estábamos sujetos
o siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Esta era nuestra condición. Miremos esto, hermanos. ¿De qué nos rescató el Señor? ¿Cierto? Pero Él nos rescató, aleluya, gracias al Señor, que Él nos rescató de toda esta situación. Miramos a partir del versículo 4, que dice que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Miremos aquí, hermanos, entonces, que Dios nos rescató de tal situación, pero al rescatarnos de tal situación, nos llevó a los lugares celestiales. Estos lugares celestiales es la esfera, es la dimensión donde nosotros tenemos que aprender a vivir la vida de la iglesia. Por eso decían que es importante ver de dónde nos sacó el Señor, porque en ese lugar donde estábamos antes, desde allá no se puede vivir la iglesia. La iglesia se tiene que vivir en resurrección, en los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque en los lugares celestiales estaremos por encima de todas las cosas negativas. Miremos que en los lugares celestiales estaremos encima de todo principado, de toda potestad. Efesios capítulo 1, el versículo 20 y 21, dice que en Cristo operó el poder de la fuerza del Señor, operó resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero. Hermanos, esta es una lección importante para nosotros. Cuando nosotros no experimentamos esa esfera celestial, no estaremos sobre, estaremos bajo la influencia del espíritu de desobediencia, bajo la influencia de todos estos principados y potestades, los cuales nos van siempre a oprimir, a mantener encarcelados, a mantener debilitados, a fin de que no expresemos al Señor, sino expresemos nuestro carácter, nuestra emocionalidad, nuestro temperamento. Pero cuando descubrimos que ya el Señor nos sacó de esa condición de muerte y vivimos en el Espíritu, estaremos por encima de todas estas cosas. Cuán importante es invocar el nombre del Señor. Cuán importante es alabar al Señor, cantar al Señor, orar, leer la palabra en privado, en comunión. Esto nos ayuda a mantenernos en los lugares celestiales. Por eso debemos usar esa autoridad que el Señor nos dio, porque cuando notemos pues que en nuestra vida familiar, personal, secular, laboral, encontramos que tenemos muchas dificultades, pleitos, hermanos, allí debemos usar esa autoridad y declarar que solo el Señor tiene el control de nuestra vida, porque Él ya nos colocó sobre, aleluya, sobre todo principado, sobre toda potestad. Necesitamos usar la oración de autoridad. Amén. Entonces, el Señor nos sacó de esa condición. Aleluya. Gracias al Señor que nos sacó de esa condición y nos trajo a la iglesia. Hermanos, hoy en la iglesia debemos ver que Dios está haciendo tal trabajo en cada uno de nosotros. Miremos en el capítulo 2, el versículo 10 de Efesios, nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. Aleluya.
Ahora, hermanos, ahora pasamos a ser hechura suya. Hechura suya. Gracias al Señor. Mire cuán panorama oscuro teníamos y ahora cómo va cambiando ese panorama. Hechura suya quiere decir que Él nos está formando, moldeando, esculpiendo con sus propias manos. Alabado sea el Señor. Él está trabajando en nosotros a fin de hacernos su obra maestra. Hermanos, por eso no podemos renegar del trabajar de Dios en nuestra vida, sino debemos permitir que el Señor trabaje en nosotros a través de las circunstancias que nos rodean. Dios va a trabajar en nosotros. Él nos va a hablar a través de la palabra, a través de los hermanos, en nuestra oración. El Señor nunca va a dejar de hablarnos y de trabajar en nosotros, siempre y cuando nosotros permitamos que Él lo haga. Que podamos decir: Señor, aquí estoy como el vaso que tú estás formando. Quiero ser como el barro en las manos del alfarero. Hazme y moldéame a tu imagen, y si es necesario, hazme de nuevo. Pero gracias al Señor que Él nos sacó de esa condición negativa y ahora nos está haciendo su obra maestra. Hermanos, pero otro asunto muy importante es que nos demos cuenta que el trabajo del Señor no es un trabajo individual, es un trabajo corporativo. Muchas veces podemos, hermanos, fracasar cuando creemos que en la iglesia es un asunto individual y que solo yo voy a correr y alcanzar el premio sin importar cómo lo haga. El Señor quiere que nos demos cuenta que este es un asunto corporativo, que lo que yo hago influye en los demás miembros, positiva o negativamente. Y el Señor no quiere hacer un trabajo individual, quiere un cuerpo. Por eso el capítulo 2, versículo 19 al 22 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miremos que la familia aquí es un asunto corporativo, pero no solo una familia, sino también nos dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, de quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Miremos aquí, hermanos, que lo que se menciona aquí: primero una familia, luego un edificio, luego un templo y luego una morada. Aleluya. Eso es un asunto corporativo. Una familia es un asunto corporativo. Un edificio es un asunto corporativo. Un templo y una morada son un asunto corporativo. Pero en todos ellos, tanto en la familia como en el edificio, como el templo, como la morada, aleluya, en todos ellos nos muestra que el deseo de Dios, hermanos, es un asunto corporativo, no individual. Pero debemos darnos cuenta, hermanos, que nuestras posiciones individuales, nuestras opiniones, pueden, hermanos, interferir en que Dios haga una familia, un edificio, un templo o una morada de nosotros. ¿Qué tal si en la familia, el Señor cuando instituyó la familia, Él instituyó padres e hijos? Y Él dijo: hijos, obedeced a vuestros padres. Hijos,
honrad a vuestros padres, porque este es un mandamiento con promesa. Entonces, el Señor estableció un orden, un encabezamiento. Pero si en la familia no hay un encabezamiento, no hay un orden, hay un caos. Si cada miembro hace lo que desea, hay un caos. Si no está ese mandamiento fundamental, honra a tu padre y a tu madre, hermanos, esta familia no tendrá un verdadero fundamento. No será una familia sólida. Nosotros, junto con nuestra familia, debemos servir al Señor. Entonces la familia nos muestra de un asunto corporativo. Un edificio también está bien coordinado, bien entrelazado, bien cimentado, bien estructurado. Si cada parte de ese edificio, digámoslo, si cada piedra de este edificio no quisiera estar una al lado de la otra, sería muy difícil sobreedificar. Pero gracias al Señor que Él nos está haciendo una obra de arte. A pesar de nuestras diferencias, el reto del Señor es hacer de todas nuestras diferencias un solo y nuevo hombre. ¿Por qué nuevo? Porque Dios quiere dejar de lado todo lo viejo que éramos, toda nuestra formación y constitución. Nada de eso aporta. El Señor quiere que seamos revestidos totalmente del nuevo hombre. Todas estas diferencias se ven muchas veces en nuestra vida conyugal. Nos damos cuenta que como pareja tenemos dificultades a pesar de que nos amamos, de que tenemos años de estar juntos. Y a pesar de eso, todavía tenemos diferencias en cuanto a opiniones y posiciones, ¿cierto? Pero la vida de la iglesia no es simplemente el hecho de desear no tener diferencias, desear no tener, digamos, peculiaridades o particularidades. No es desearlo, no. Es que nosotros podamos aplicar en nosotros el Espíritu y la cruz. Porque solo por medio de la cruz fue que el Señor derribó toda separación. Fue por medio de la cruz que el Señor nos hizo de los dos un solo y nuevo hombre. Es la cruz. No es nuestro deseo simplemente, porque nuestro deseo se basa en nuestra voluntad. Y nuestra voluntad hace parte de nuestra alma. Y nuestra alma le hace falta mucha saturación del Espíritu para que busque el deseo y la voluntad de Dios. Entonces, no es un simple deseo, es que podamos experimentar en nosotros, aleluya, la cruz de Cristo. Por eso el versículo 13 al 16 nos muestra este asunto. Dice el versículo 14, por ejemplo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. El Señor en su carne llevó todas esas enemistades, todas esas diferencias, y las llevó a la cruz. Y en la cruz abolió, mató todas esas enemistades. La cruz de Dios tiene dos efectos. Un efecto aniquilador y un efecto regenerador. Por un lado, el Señor aniquiló en la cruz todos estos elementos negativos, enemistades, pleitos, contiendas
todas esas lo llevó el Señor allí. El pecado, el mundo, el yo, aleluya, nuestras enfermedades, todo lo llevó en la cruz del Calvario. Toda la condenación que pesaba sobre nosotros, todo ese elemento satánico, esa rebeldía que el enemigo introdujo en la humanidad a través de Adán, todo eso que él introdujo, el Señor lo llevó en la cruz. Aleluya. Por eso la cruz de Cristo debe estar siempre frente a nuestra mirada. Como decía Pablo, si en algo me he de gloriar es en la cruz de Cristo, en mis debilidades. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No podemos perder de vista que todo eso el Señor lo llevó en la cruz del Calvario. Aleluya. Hay una alabanza que dice, oh, yo siempre amaré esa cruz. En su triunfo mi gloria será. Y algún día en vez de esa cruz, una corona el Señor me dará. La cruz, hermanos, es el camino de la cruz, es el camino de la victoria. Es el camino para ser coronados. ¿Por qué? Porque allí experimentaremos, hermanos, el tratar de Dios con nuestras individualidades, aquello que impide que tengamos un vivir de iglesia adecuado. Oh Señor Jesús, pero también tiene un efecto regenerador. La cruz, hermano, nos liberó. La cruz, hermano, causó en nosotros rompió las cadenas, aleluya, que nos ataban al pecado, al yugo, al temor de la muerte. Oh Señor Jesús, gracias porque por medio de la cruz fuimos liberados de todo temor, de toda angustia, de toda enfermedad, y también nos regeneró, porque en la cruz Él derramó su sangre preciosa, y esa sangre nos dio vida a nosotros. Recordemos que de su costado salió sangre y agua, es decir, que la regeneración es producto también de la cruz de Cristo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gracias al Señor, porque por medio de la cruz, aleluya, continuamos leyendo Efesios capítulo 2, el versículo 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Ahora el Señor produce la paz. La paz, hermanos, es el resultado de ese vivir en la cruz de Cristo. Cuando no aplicamos la cruz a nosotros, a nuestro actuar, a nuestro pensar, habrá discordias, habrá diferencias. Pero cuando aplicamos la cruz a nosotros, habrá paz. Aleluya. Hermanos, el secreto para tener un vivir familiar adecuado, un vivir de iglesia adecuado, un matrimonio en paz, es ejercitar más el espíritu. Aleluya. Ejercitar más el espíritu, porque en el espíritu está la realidad de la cruz de Cristo. Recordemos que en Éxodo capítulo 30, cuando se nos habla del aceite de la santa unción, que representa al Espíritu, allí tenemos varios componentes. Éxodo 30, capítulo 23, 24, dice así: tomarás especias finas, de mirra excelente 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y del aceite de olivas un hin de aceite, y harás de ellos el aceite de la santa unción. Este aceite de la santa unción representa al Espíritu
que hoy tenemos en nuestro espíritu. Y este espíritu es nosotros llamamos el espíritu compuesto. ¿Por qué? Porque contiene la mirra, la canela, el cálamo y la acacia. Mirra, canela, cálamo y acacia. Estas especies nos hablan de la muerte, la eficacia de la muerte, la resurrección y la eficacia de la resurrección, mezclados con un hin de aceite. Quiere decir que en el espíritu, aleluya, en el espíritu que nosotros tenemos hoy, cuando disfrutamos y ejercitamos el espíritu, allí viene la realidad de la muerte y la eficacia de la muerte, de la resurrección y de la eficacia de la resurrección de Cristo. Por eso decíamos al principio que la cruz y el espíritu son la clave para tener un vivir de iglesia adecuado. Aleluya. Cuando ejercitamos el espíritu, aplicamos en nosotros el antídoto. Aleluya. El espíritu nos trae el antídoto en contra de nuestra rebeldía, de nuestras opiniones, de nuestras murmuraciones. En el espíritu está el antídoto. Basta que comencemos invocando el nombre del Señor y el Señor nos llevará a los lugares celestiales donde Él tiene el control sobre nosotros y no todas estas cosas que mencionamos anteriormente que tratarán siempre de mantenernos en un ambiente de opresión, de discordia, de temor y de vanidades. Pero cuando invocamos el nombre del Señor somos levantados, aleluya, somos levantados, como dicen los salmos, el Señor nos dará pies como de ciervas y en las alturas nos hace andar. Cuando vivimos en el Espíritu, estamos en las alturas. Cuando vivimos en el Espíritu disfrutamos esa libertad, la libertad gloriosa a la cual hemos sido llamados todos los hijos de Dios. Y allí tendremos perdón, amor y paz, como veremos en el mensaje del día domingo. Alabado sea el Señor. Gracias al Señor por su palabra. Qué gran reto tiene el Señor de hacernos todos, que somos cada uno diferentes, como dice Efesios, diferentes nacionalidades, diferentes razas, todos, cada uno diferentes. Y gracias a Dios porque somos diferentes, porque Él nos hizo así. A cada uno nos dio una huella digital diferente. Todos, una marca diferente. Señor Jesús, pero lo grande de esto es que un día el Señor nos hará un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Alabado sea el Señor. Que el Señor nos ayude cada día a que podamos tener tal realidad en nuestro vivir. Te damos gracias, Señor Jesús, por esa obra maravillosa en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque allí, oh Dios, llevaste todos esos elementos negativos. Allí produciste para nosotros sanidad. Llevaste nuestras dolencias, nuestras enfermedades, pero también llevaste nuestras enemistades, Señor, nuestras diferencias. Oh Señor Jesús, gracias te damos, Señor, porque allí llevaste el pecado, el mundo, todo ese temor, Señor, de la muerte. Todo tú lo llevaste allí en la cruz, Señor Jesús. Oh, todas las ordenanzas, todos los decretos, todo lo que nos era contrario, tú lo clavaste allí en la cruz. Aleluya, Señor, pero también nos has dado la libertad. Nos diste, Señor Jesús, el experimentar en nosotros, Señor, esa libertad gloriosa, Señor, y de poder seguirte, amarte y honrarte. Nos has quitado ese peso de encima, Señor Jesús. Oh, porque en la cruz llevaste todas nuestras cargas, nuestros pesos, y ahora estamos libres para seguirte, para buscarte y para amarte, no solamente a ti, sino también amarnos los unos a los otros. Alabado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor. Amén.